Buenas tardes y bienvenidos a Ser Padres Siendo Negros en esta temporada del 2026. Veo que ya están llegando personas de Nueva Jersey, Texas, Virginia Occidental, Wisconsin. Bienvenidos todos. También tenemos personas de Boston, Tulsa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta temporada de Ser Padres Siendo Negros en 2026. Vienen de California también. Vamos a tener hoy una muy buena conversación. Sigan conectándose. Soy la doctora Kimnia Barden y soy la anfitriona de Ser Padres Siendo Negros. Yo estoy muy emocionada de que ustedes estén en nuestra conversación el día de hoy y les doy la bienvenida a todos y les doy la bienvenida desde mi lugar de origen, Chicago. Sigan conectándose. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya les dimos la bienvenida a todos. Hoy vamos a ofrecer traducción al español en vivo. Vamos a tener la conversación en inglés y en español. En los controles de su reunión, hagan clic en interpretación, elijan el idioma que desean escuchar y luego para escuchar solo la versión en español pueden silenciar el audio original. Veo que siguen llegando personas de Ohio, de Illinois. Bienvenidos todos. También tenemos la transcripción en vivo. En los controles de su reunión, por favor, hagan clic en la doble C y elijan el idioma en el que ustedes quieren escuchar. Probablemente solo están disponibles en inglés o también pueden ver la transcripción completa. Tenemos ay, perdón, antes de llegar a nuestros patrocinadores, también tenemos la opción de preguntas y respuestas para las preguntas a nuestros panelistas. Por favor, utilicen la Q y A para compartir sus preguntas para asegurarnos de que los panelistas las vean. El chat lo pueden utilizar si necesitan ayuda técnica o para hablar entre ustedes. Por favor, utilicen la opción todos los asistentes y anfitriones. También tenemos muchos patrocinadores a quienes quiero agradecer, incluyendo a CID, el Centro de la Ecología del Desarrollo Temprano, la Coalición de Acción e Investigación de Equidad y Vital Village, que es una red que también nos apoya para estos eventos. También estoy muy emocionada de tener a dos panelistas maravillosos el día de hoy. Nuestra primer panelista, Jenny LeFleur, es hija de Chicago. Es una constructora de comunidades, defensora, influencer y madre de Obi Q de 9 años y Jameson de 5 años. Ella ha creado una comunidad con su marca en la que se celebra la diversidad en la maternidad. Es la persona a quien acudir para explorar la ciudad con los más pequeños. Su programa familiar único ha llamado la atención de familias en todo el país. Mama Fresh se centra en adoptar un enfoque fresco hacia la maternidad. Su misión detrás del contenido que crea es ser esa madre amiga que no sabías que necesitabas. Quiere que las mamás sepan que no están solas. Bienvenida, mamá Jenny LaFleur. También tenemos al doctor Omarien D., que es líder espiritual muy confiable con estudios en terapéutica pastoral y defensor de la comunidad que está comprometido con la sanación holística con base en la fe. Orgulloso de ser originario de norte de Nashville, Tennessee, tiene más de 15 años de impactante servicio en el Ministerio de la Salud Mental y el Liderazgo Cívico. Tiene un doctorado en el Ministerio en Terapia Pastoral del Seminario Teológico de Memphis, donde enfocó sus estudios hacia apoyar a los clérigos que tienen otras ocupaciones además de su vocación pastoral. También se desempeñó como capellán residente en el Centro Médico de Veteranos de Nashville, donde ofreció atención espiritual en la unidad de nefrología.
Como fundador de los Centros para el Bienestar, el Dr. Lee dirige servicios terapéuticos especializados en trauma y organiza retiros espirituales de bienestar con base en la fe en Tennessee. Anteriormente fue director de atención espiritual en el Hospital General de Nashville, donde creó la primera capilla del hospital en sus 130 años de historia. También es pastor principal de New Work Fellowship, una congregación en crecimiento en el sur de Nashville. Y es director ejecutivo de Reach One Teach One, una organización sin ánimo de lucro que empodera a comunidades desfavorecidas a través de la salud, la educación y el desarrollo del liderazgo. Fuera del púlpito y más allá de sus consultorios, es un apasionado de la cocina, el golf y la pesca. Su mayor alegría es su familia. Está casado con Heather Lee y juntos disfrutan de tres hijos, Kiora, Omarin el segundo, e Iris Jade, y un nieto, Kai. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Ahora vamos a comenzar nuestra conversación. Esta es nuestra segunda entrega. La semana pasada tuvimos el primer episodio donde hablamos de las redes sociales, los videojuegos y la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de estar enraizados en el amor para poder crear comunidades y conexiones saludables para los padres negros. Permíteme hacerte esta pregunta, Jenny. Cuando piensas en un niño negro que ha crecido en una comunidad saludable, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo es esta comunidad? ¿Cómo se sentirá el niño en esta comunidad? Creo que primero voy a saludarlos a todos. Gracias por haberme invitado. Creo que es muy importante recordar que la comunidad siempre ha sido muy importante para las familias negras, no solo para sobrevivir, sino para tener éxito. Y por eso es algo que es innato en nuestra cultura. Y entonces es también tengo, por ejemplo, una amiga de hace 30 años y es como si fuera una tía de mis hijos y los hijos de ella son como primos para mis hijos. Entonces, en la comunidad nos sentimos seguros, pero también tenemos que pensar en nuestro cerebro y cómo se sienten nuestras comunidades. Creo que fue en el año 2023 en el que el doctor Murphy habló de la neurociencia diciendo que estábamos en una epidemia del aislamiento. Si pensamos en el aislamiento, que no afecta solo nuestro salud mental, sino también física, el sistema cardiovascular y también el declive que puede haber cognitivo. Entonces, si nosotros nos aislamos, puede haber muchas dificultades en la escuela para los niños. Por ejemplo, puede costarles más aprender a leer y no podemos imaginarnos que esto sea simplemente como resultado del aislamiento. Cuando pienso en una comunidad para nuestros niños, entonces pienso en una comunidad que sea como un hogar, una comunidad elegida en la que mis hijos se sientan que tienen personas cercanas y que permite que nuestro sistema nervioso se relaje porque sabemos que tenemos esta base. Doctor Lee, ¿cómo puede ayudar? Hola, para todos. Primero, mamá Jenny lo dijo muy bien. Yo creo que simplemente agregaría un poco con respecto a que esta comunidad debe ser intergeneracional, que haya personas mayores y también mentores y compañeros y que podamos ser afirmados culturalmente y que podamos tener también padres que le den estructura a esta comunidad y debe ser protectora pero no restrictiva. Tenemos libertad pero guía para nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos afirmen quiénes son y en qué creen y esto ayuda a generar confianza para cuando salimos de la familia
podemos caminar erguidos y el niño puede decir, aquí pertenezco, no tengo que dar explicaciones. Si me caigo, sé que alguien me quiere y soy valorado y también hay alguien que está pendiente de mí. Me encanta lo que dijo mamá Jenny con respecto a que los amigos de la infancia se pueden volver como si fueran hermanos. Yo no sé cuántos tíos y tías tienen mis hijos y creo que varios tíos James, sí, pero ellos saben exactamente quiénes son, pero es importante que estos niños se sientan seguros en cualquier lugar y creo que también recordamos a aquellos momentos cuando estábamos, en- cuando estábamos pequeños, que los padres nos decían que veían y escuchaban todo lo que hacíamos y realmente esto era gracias a la comunidad que nos rodeaba. Vemos una cantidad de corazones que llegan y en el chat están también nuestra audiencia de acuerdo con ustedes. Estamos afirmando nuestra cultura en estas comunidades. Y tenemos también esa familia extendida que aunque no sea de sexo, y también podemos activar la respuesta de nuestro cerebro, como lo dice la neurociencia. Entonces, ¿cómo podemos describir las distintas conexiones que son importantes para los padres negros para que los hijos tengan éxito en estas comunidades? Ustedes son padres, pueden darnos un poco más de idea de cómo son estas conexiones. Y bueno, con el doctor Lee, cuando estaba hablando de la intergeneracional, la comunidad parece como una comunidad y tenemos una gran cantidad de gente alrededor. Y en mi familia esto no es negociable. No importa si vamos a viajar a alguna parte, yo sé que vamos a ir a Mississippi, a Florida o Texas y les damos prioridad y le damos prioridad a este tipo de actividades y tenemos que darle la prioridad a este tipo de actividades, a reunirnos con estas comunidades para afirmar a nuestros hijos de manera muy práctica. Primero que todo es mirar qué conexiones existen y cuáles están allí para nosotros. Puede ser a través de la iglesia. Entonces, allí ellos pueden ver a los mayores de la iglesia y ven también a las personas que les dicen tíos y tías, que son los de mi edad. Y uno puede pensar, dice, no, Maquimia puede ayudarnos en estos. Y están viendo también personas de su propia edad. Y si ustedes están en una situación única, pueden también tener personas menores que ellos de las que pueden ser mentores. Y entonces estos son ejemplos de conexiones que ya existen. Entonces necesitamos resaltarlas y darles prioridad dentro de la familia porque esto no se da de manera natural. Hay que ser curadores de estas relaciones para que esto también se refleje en nuestros valores familiares. Bueno, eh, teníamos nosotros también una camiseta con un montón de nombres y entonces es importante pensar en mantener este tipo de tradiciones, la conexión intergeneracionales. Doctor Lee, ¿qué le puede agregar? Bueno, podemos ver la conexión en cuatro áreas, entonces la voy a explicar. Si fueran pilares, uno es la conexión espiritual y esta conexión espiritual, ya las personas, ya saben que soy pastor, pero lo que quiero agregar con este tema no se trata solamente de ser cristianos o judíos, sino el lugar donde nos reunimos para rendir culto y para poder ver qué es lo que es importante para mí y qué hago cuando nadie me mira. Entonces, si regresamos a los padres que tienen ojos en todas partes,
también tenemos que mirar que mi nombre es importante, lo que yo digo es importante para los que están alrededor. Y entonces la conexión espiritual les da una brújula a los adolescentes antes de darles una etiqueta de precio, porque recuerden que todas las conexiones son importantes. Entonces vemos adultos seguros más allá de los padres. Estamos hablando de mentores, pastores, tíos, tías, coaches. Y me vino a la cabeza la idea de, en este momento hay muchísimos jóvenes eh, que no vienen de familias tradicionales. Y que están en el sistema de acogida o en una fase de transicional o que solamente tienen uno de sus padres o que viven con sus abuelos, ¿cómo pueden buscar estas conexiones? Lo importante es que los adultos sean seguros y los los adolescentes necesitan distintos reflejos, distintos espejos en cuales mirarlos. También tenemos las conexiones culturales y nuevamente para nosotros nuestra música, las historias, el idioma, la forma como nos vestimos. Esto todo nos ayuda a afirmarnos como personas y saber que yo puedo llegar y presentarme como realmente soy. Y esto está bien. Y no tengo que meterme en un molde de lo que la mayoría dice como debo ser. Y fuera de eso, encuentro a personas que se parecen como a mí y que funcionan de la misma forma, porque recuerden que la comunidad negra no somos un monolito y hay muchas personas que creen en un montón de cosas. Entonces es importante pertenecer sin tener presión y tampoco necesitamos que nuestra comunidad esté que se vuelva hiperpolicíaca o hipersexualizada. Bueno, tenemos que tomar muy bien. Dijiste que eran cuatro pilares: cultural, relacional, espiritual y los compañeros de la misma edad. Ese es el cuarto. Sí, muy bien. Especialmente me gusta esta noción de lo que mencionó Jenny. Mi nombre, mi identidad, quién soy, importa. Y esto realmente es cierto. Bueno, estamos hablando un montón y Jenny, eh, me trajiste nuevamente a la camiseta y a toda mi generación. Y como miembro de la generación X, y no sé si ustedes son de esa misma generación o no, pero me encantará compartir esto con la audiencia. Esto de las generaciones a mí me dice, a medida que ustedes hablan, que cómo pensamos de la maternidad, de convertirnos o no convertirnos en padre. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo le da forma a la conexión padres e hijos la edad de los padres? Sabemos que hay estas diferencias del mundo en línea y el mundo fuera de línea, y esto hay diferencias en el mundo. Y la doctora Lefori nos habla de que ella les da premios porque eh, es muy, muy importante poder contar historias. Entonces yo también me siento muy joven y sé que hay momentos en los que la tecnología me acuerda de 45 años. ¿Sí? Y yo tuve al menor de mis hijos cuando tenía 40 años y creo que esto es importante porque yo soy como una mamá grande y fuera de eso la mamá cool, y entonces tengo que estar en estos dos roles de un lado para otro. Y creo que debido a mi trabajo
Entonces, yo sé que tengo que tener presencia en línea para otra generación y entonces puede haber distintas conversaciones que nuestros hijos pueden tener y hay tantos instintos donde yo puedo decir eso nunca. Y recuerden cuando un teléfono, perdón, cuando una casa costaba $45.000, cuando teníamos grandes jardines alrededor de la casa donde podían correr nuestros hijos, pero recuerden que también tenemos trauma generacional y mis abuelos pudieron tener problemas de seguridad y esto hacía que se fueran un poco más restrictivos con sus hijos. Y luego a mi padre le tocó criarme a mí en Chicago en los años 80. Y recuerden que la seguridad siempre es una gran preocupación. Entonces, si pensamos en cómo estamos siendo padres a nuestros hijos, entonces tenemos que tener nuestras raíces y lo más importante es que quiero mantener a mis hijos seguros y yo sé lo que es en una máscara negra. Pero no sé si hay también depredadores en línea que puedan atacar a mis hijos y a estos depredadores me queda más difícil identificarlos. Entonces tenemos que también tener en cuenta que la tecnología se mueve muy rápido y hay muchas cosas que desconocemos por allí. Y yo hay cosas que no entiendo y entonces no quiero que mis hijos participen en este tipo de cosas. Es simplemente la sociedad en la que estamos viviendo y ellos tienen que hacer parte de la tecnología. Entonces por eso tenemos que poner límites saludables y sabemos que vamos a necesitar aprender de tecnología y tiene que ser prioridad para nosotros saber qué está sucediendo, qué sucede en línea y para podernos defender y tener mayor confianza y decir, sí, podemos jugar este juego y luego vamos a incluir un pero que simplemente hay que hacer un artículo y sé que hay control parental y entonces uno puede decirle al hijo, déjame ver la configuración de tu cuenta para mirar qué filtros puedo ponerles. Tenemos a la doctora Anne-Louise Lockhart, que escribió el libro y es un libro que se llama El adolescente que yo tengo y entonces habla de cómo pueden defenderse los padres en esta era de la tecnología. Doctor Lee. Bueno, creo que todo lo que acaba de decir Mama Jenny es muy importante. Y a mí el uso de la palabra en línea no me gusta porque realmente no sé cómo tener un escudo protector, porque yo soy de esas personas que se meten del todo o definitivamente no se meten. Bueno, y yo tengo tres hijos, 30, 16 y 13 años. Entonces estamos siendo padres en distintas etapas y lo que he aprendido de ellas es que cuando veo que ellos son capaces de hacer algo, les puedo dar un poco más porque quiero que aprendan y hagan todas las preguntas y que me las hagan a mí, a esas preguntas difíciles y no a sus amigos o la comunidad. Y quiero que tengan confianza de compartir esto con mi esposa, la mamá de ellos. Entonces, con la de 30 años nos pasó que cuando ya estaba en la adolescencia, estaba empezando el mundo en línea y entonces empezó a hacer amigos en línea y yo, bueno, de pronto tenía un poco de sesgos y no quería que mi hija tuviera amigos en línea. Y con mi hijo de 16 sabemos que tiene amigos que están al otro lado del mundo, en el continente africano, y
estas llamadas telefónicas. Y entonces dije, bueno, necesito que me expliques por qué me están cobrando el teléfono. Y entonces lo que le pedí fue que pagara la cuenta del teléfono. Y entonces así él va a pensar dos veces antes de llamar a alguien al otro lado del mundo. Entonces, para mí, estar en línea o fuera de línea, en el modo presencial, realmente hay que mirar la diferencia entre ser amigos, compañeros, colegas o personas que realmente son los amigos y para que ellos realmente sepan qué son estas definiciones, cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque la forma como se nombra algo es la forma como participamos con lo que nombramos. Entonces, por eso yo sé que yo también fui niño y claro que y mi madre me decía, yo no soy uno de tus amiguitos. Y también me decía que había personas con las que yo pasaba tiempo que no eran mis amigos. Entonces, por eso es importante saber cómo se va a definir amigo, compañero, para que se puedan expresar de manera adecuada. Porque si me dices que este es tu novio o tu novia, entonces vamos a tener un nivel diferente, va a estar en una posición diferente en nuestro constructo social. Y si me hablas de tu mejor amigo, entonces esta persona es diferente ante nuestra familia también. Y por eso es tan importante que ellos aprendan a definirlo para que no tengan expectativas inadecuadas y que a ellos tampoco los obliguen a estar en situaciones inapropiadas. Y con los adolescentes, esas cosas no resultan como yo quisiera. Yo quisiera agregar rápidamente de que entonces, sí, yo le cuento a la gente que estamos simplemente quiero agregar que estamos en este momento en una conversación donde estamos 400 personas en línea y así podemos también armar un lazo con nuestros hijos, decirles, por ejemplo, ¿sabes qué? Estábamos ahí 400 personas, e incluso la intérprete venía desde Colombia y entonces esto también lo puedo utilizar para mi vida común y corriente. Y entonces esto puede ayudarnos para abrir una conversación y entonces decir, nosotros tenemos que saber cómo vamos a llamar a las personas, porque si las llamamos amigas, cuando venga a Chicago, yo voy a verme con ellas. Entonces, simplemente es importante. Doctor L, le estás diciendo al doctor Lee, doctor L, eso está muy bien. Bueno, entonces yo voy a dejar a las señoras que se encarguen del control y de todo esto, y yo hago mi rol, porque yo no quiero tampoco decirles a mis hijos, no, no conozcas a nadie, no quiero que tengas amigos, no, 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 sino que realmente todos estamos haciendo algo de este trabajo al vivir en este mundo, cuando tenemos que navegar tanto en el mundo digital como estamos hoy y también en el mundo en persona. Yo anteriormente decía el mundo real, pero este también es un constructo subjetivo, pero nosotros vivimos en distintas realidades y nuestros hijos también. Ahora voy a mirar rápidamente el chat antes de pasar a las preguntas pasionales. Uno de los participantes nos dice que las diferencias generacionales sí importan. Tengo 67 años y hoy en día los niños son mucho más independientes de lo que era yo. Nosotros éramos escuchados, pero nos reconocían, pero no nos escuchaban. Y hoy en día los niños tienen abuelos o incluso bisabuelos y los niños tienen que aprender a manejar estas intergeneraciones, no solamente por el
hecho de la diferencia de edad, sino el conocimiento tecnológico. Cuando estás hablando de los abuelos, sabes una cosa, cuando eres abuelo, eres completamente diferente, no es personas distintas. Les permites hacer todo lo que quieren y está perfecto. Y veo un montón de corazones. Y eso me acuerda de mi madre también. Un montón de cosas que ella no me dejaba hacer. A mis cuatro hijos sí se los deja hacer. Entonces, totalmente entendemos este concepto. Y también tenemos que hablar de los volúmenes, porque los abuelos también necesitan participar y conectarse con sus nietos y sus bisnietos. Bueno, tenemos las 2:30 en Chicago. Entonces, si llegan a tener preguntas, por favor, utilícenla. El chat también para Jenny o Marian. Vamos a la siguiente pregunta. De acuerdo con Pew Research, vamos a hablar específicamente de los adolescentes porque tenemos en nuestra audiencia gran cantidad de personas que trabajan con audiencias. Tenemos niños afroamericanos que usan más las plataformas que los latinos o los asiáticos. Y también hay otras investigaciones que muestran que los adolescentes negros conocen mejor el mundo digital. Entonces, quiero preguntarles cómo podemos ayudarles a los adolescentes a manejar este sentido de, comillas, pertenencia en línea al nivel en el que todos nos sentimos apoyados y seguros y cuidados, especialmente en estos grupos autónomos o aislados. Pueden hablarnos de cultivar el sentido de pertenencia en el espacio digital y en el espacio fuera de línea. Mamá Jenny, ¿puedo contestar primero? Sí, sí, claro. Quiero quedarme en el mundo fuera de la línea. consi- Tenemos que tener consistencia con las rituales familiares como compartir las comidas y compartir otras experiencias. Esto nosotros lo empezamos a hacer cuando estábamos en la escuela media, que era comer por lo menos 5 o 6 veces a la semana en la mesa del comedor. Y esto es importante no solo porque ayuda a ahorrar dinero, a comer más saludable, sino porque tenemos la posibilidad de vernos, no importa qué tan ocupados estemos, como familia podemos vernos cara a cara en estos momentos. Entonces, cuando los niños empezaron ya a convertirse en adultos, entonces y nosotros lo que hacíamos cuando eran los niños más pequeños era preguntarles cómo era el día y todos compartíamos cómo era el día y entonces qué hacíamos, corregíamos también la sintaxis y mirar eso. Y cada uno tenía su momento para escucharlos y todos le prestábamos atención porque la familia sí es un sitio donde podemos hablar de todo lo que sucedió desde el amanecer hasta el anochecer y entonces podemos recalcular las situaciones que sentimos, que pensamos con respecto a todas estas situaciones y encontrar momentos también de gratitud. Esto es algo que en nuestra familia encontramos que es muy importante y cuando eran más pequeños, entonces lo que hacíamos era que pudieran compartir sus momentos, porque puede que no sepan nada más, sabrán que en su casa son escuchados y valorados. Y cuando están con sus amigos, esto les da un sentimiento de preocupación por las personas que están alrededor y les da la posibilidad de interactuar con el resto de la comunidad también. Entonces, yo les ofrezco esto como una forma fuera de línea
para desarrollar el pertenecer y cómo le estábamos dando forma a nuestros adultos jóvenes. Mamá Jenny, bueno, me encanta este ejemplo. Eso es lo que hacíamos en ese momento. De pronto puede ir cambiando las generaciones, precisamente porque el doctor Lee tiene una hija de 30, otro de 16 y otro más pequeño, y como cuidadores tenemos que poder cambiar al ritmo que van cambiando los tiempos. Sí. Recuerden que siempre queremos hacer lo mejor por nuestros hijos. Siempre tenemos que hacer lo mejor en el momento. No se descorazonen si, por ejemplo, no pueden reunirse 5 veces a la semana. Yo, por ejemplo, tengo un esposo que viaja y no podemos hacer, pero lo que sí podemos es tener un momento, algo predecible, algo que puedan experimentar. Entonces piensen cómo es esto para su propia familia y no les importe cómo se desenvuelve, tienen que aferrarse a esto. Y doctora Kimia, ustedes hicieron, yo lo llamaba el mundo real, pero ya no lo llamo el mundo real, porque el mundo digital también es mundo real y esto me recordó de la importancia de las palabras y cómo validamos y la forma como utilizamos las cosas. Si tenemos una conversación con respecto a las comunidades en línea, como lo mencionó el doctor Omarien, que nos mencionó que no somos un monolito. Cuando yo estaba creciendo por el lugar donde me encontraba en Chicago, entonces parecía que éramos todos y mi madre era una contadora y yo fui a un colegio en donde solamente había 9 niños negros en mi salón y hasta cuando yo llegué al bachillerato no encontré personas en las 10, porque algunas veces pensamos en los negros como eh, nerds o les utilizamos otras palabras, pero yo trato de buscar otras palabras, porque recuerden que tenemos comunidades en línea donde uno se puede sentir menos solo porque vemos personas que se parecen a nosotros y que tienen los mismos intereses. Porque hay muchos grupos en los que participan las minorías y creo que podemos ver esto como algo positivo. Y si somos curiosos, entonces podemos preguntarles a nuestros hijos, muéstrame algo que este grupo te aporte, cómo te estás sintiendo, qué significa esta tarjeta o este baile. Cuando lo puedes explicar, entonces tenemos que validar con nuestras palabras estos comportamientos y este mundo también es real para ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que elegimos y también tener espacios de conversación. Ciertamente estamos haciendo un campo de paradigma para los padres, los abuelos, a medida que vamos criando a nuestros hijos de manera colectiva y nosotros tenemos que estar presentes y escuchar y entender cómo se están sintiendo ellos. Nuevamente hay un montón de comentarios en el chat. Tenemos una pregunta. Mi hijo de 14 años no quiere compartir información en línea. ¿Cómo puedo eh, superar esta barrera? Y yo estoy tratando de escucharlos, pero ¿cómo podemos manejar esta situación en la que el adolescente no quiere compartir información de lo que sucede en línea? Bueno, esta es la forma en la que yo lo haría nuevamente. Si yo estoy pagando por el teléfono, por su acceso, entonces vamos a tener una conversación real. Bueno, hubo una conversación muy reciente. Yo estaba hablando del amigo en África de mi hijo.
Y entonces yo quería ver la inocencia de esto porque estaban jugando o haciendo alguna otra cosa en línea y había unas llamadas, pero entonces el problema es por qué la factura del teléfono llegó tan alta. Y él no entendía que esto había sucedido. Entonces, en lugar de quitarle el teléfono, um, yo crecí en una generación en la que si yo quería mucha privacidad, mi mamá me podría arrancar la puerta de las bisagras y no queremos llegar a esos extremos, sino queremos ser mucho más prácticos. Y entonces puedo decir, por ejemplo, no me preguntaste si podías cargar esto a la cuenta del teléfono y mira. Este es el resultado. Lo importante es que aprendan la repercusión que esto tiene, porque yo sé que tienes cómo pagarme, entonces me pagas y todo queda bien. Y yo te invito a que no hagas esto. Y creo que sí aprendió la lección porque tuvo que entregar algo por lo que había trabajado, por un error que había cometido. Entonces esto es una oportunidad para el diálogo. Y entonces cuando él vaya a hacer otra llamada internacional, podemos conversarlo. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos a hablar con los niños y le decimos, quiero que me compartas qué está sucediendo en tus redes sociales? De pronto es una forma muy directa de preguntar, pero lo que se puede decir es, conversemos las tendencias de qué está sucediendo en TikTok y de pronto compartir también contenido adecuado y podemos mirar qué están enviando y luego conversar con respecto. Bueno, por ejemplo, no entendí muy bien este reel, ¿me lo puedes expresar? Porque unas veces 6, 7 no podemos entender, y yo no sé, no sabemos eso de 6, 7 eso, bueno, eso ya pasó, pero hasta ahora lo estoy compartiendo y bueno, como sea. Entonces se trata menos desde la conversación X, por ejemplo, que el castigo sea quitar la puerta a las bisagras o que lo levanten a una medianoche porque no lave la loza. Entonces, permitirles, preguntándoles cómo es esto, porque lo que he aprendido con mis hijos directamente es que cuando ellos sienten que yo puedo no aprobar lo que están haciendo, probablemente no van a querer compartir conmigo lo que está sucediendo. Mamá Jenny, tengo un comentario sobre esto para el cuidador o el padre de este niño de 14 años. Compañías como TikTok, Instagram, Meta también tiene parámetros para los adolescentes. Ellos están trabajando, en Meta están trabajando fuertemente y entonces, yo lo que diría es ver tu configuración porque queremos que estén escogiendo realmente el grupo de edad que ellos quieren porque no queremos que entren a grupos donde haya información para adultos. Y entonces en TikTok uno tiene que tener 13 años o si no, en Instagram, tener una cuenta Instagram para adolescentes. Entonces, lo primero es mirar la configuración y de pronto la fecha puede estar bien, pero el año no. Y entonces ustedes pueden ajustarlo porque así pueden poner la tecnología que están utilizando todo esto para ellos. Y entonces, pues si ellos se quejan, es simplemente parte de la configuración de el programa. Bueno, creo que es encontrarse con los niños donde se encuentran, como digamos, preguntarles, bueno, vengo por aquí para ver cómo está tu mundo y saber
a qué espacios tienen acceso y también ser un poco curiosos y también un poco jocosos sin ser ofensivo, como probablemente fueron algunos de nuestros padres o abuelos, simplemente tratando de ser los mejores padres que podrían ser. Bueno, el chat está lleno de preguntas. Ahora vamos a otra pregunta. Para los de 3 años, los niños de 3 años también están utilizando las pantallas desde más pequeños. Pueden ser el propio de ellos o el celular de sus padres. ¿Cómo pueden los padres asegurar que el contenido sea adecuado para que haya representación positiva sin exponer a los niños en edad de párvulos a la media? Este, respuesta es un poco incómodo. Y mi niño de 5 años ya tiene iPad, pero no tiene audífonos. Y yo tengo mi cerebro súper cargado y yo necesito escuchar lo que él está viendo. Si hay algo que le interesa y ve a su hermano, algunas veces yo no estoy tan cómoda como en YouTube, pero por ejemplo, a mis hijos quieren ver los planetas y pueden ver videos de planetas en YouTube. Entonces, he visto que tienen su propia app y esa fue gratuita. Y yo sé que él está recibiendo este contenido especializado sin comerciales y sin otras cosas. Y para mí esto fue buenísimo, porque estos niños están hablando con sus padres y así esto también lo podemos ensayar en sus casas. Eh, Porque lo que vemos es que los niños en estos videos están hablando abiertamente con sus padres y estos son los videos que yo quiero que vean mis hijos. Entonces yo lo especializo mucho y puedes hacer investigación utilizando apps y hay muchas revistas especializadas que tienen sus apps. Y si ustedes están en Illinois o en otro estado que tenga preca y tres, hay muchas apps eh, gratuitas si se entra desde el usuario del colegio. Y puede haber otras que valen un par de dólares. Sí. Y yo no le doy audífonos, yo quiero escuchar todo y quiero que utilice preferiblemente estas apps especializadas. Nuevamente las personas están compartiendo su sentimiento de aprobación. Regresemos al chat. Ténganme paciencia, digital. Y como decía una estrella por ahí que decía, soy una niña del mundo análogo en un mundo digital y esa soy yo, por favor, ténganme paciencia. Voy a leer otra pregunta. Los padres, ¿cómo lo ven? Hay muchos padres y abuelos que están en nuestra llamada y también tenemos otros profesionales. Clean. Entonces, cuando vamos a construir programas y eventos para los niños negros y su desarrollo saludable, ¿cuáles son sus objetivos? Porque todos ustedes trabajan en Chicago, en Nashville y en los Estados Unidos, pero ¿cuáles son los objetivos de desarrollo infantil? Especialmente, ¿cuáles son las habilidades que quieren que los niños adquieran para que ellos crezcan como adultos negros saludables? Bueno, para mí se trata de saber quiénes somos y esto lo aprendemos estando alrededor de las personas que son modelos para nosotros. Puede ser la familia
Puede ser las personas con las que estamos relacionadas de sangre o las personas que son muy cercanas a nosotros. Y nosotros en la cristiandad podemos tener personas muy cercanas que simplemente estamos unidas en Cristo. Entonces, no estamos relacionados por sangre, pero sí por nuestros ideales. Entonces tenemos que ayudarles a nuestros hijos a reconocer que todos tenemos un propósito divino de cómo somos y cómo fuimos creados y debemos ayudarles a saber dónde se encuentran, de dónde vienen y este tipo de cosas. Y hablarles de su linaje puede ser por relación familiar directa o por relación cultural. Todo esto ayuda a construirlos y en algún momento entonces ellos pueden hablar y caminar con mucha confianza. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos alrededor de la mesa y dedicamos tiempo a distintos tipos de eventos. Y en el hogar también pasamos tiempo o cuando vamos al culto, al ambiente de la ciudad. Me encantan, por ejemplo, los discursos de la Pascua, una vez que uno ya se le olvida que está hablando de un montón de gente, o puede haber también personas que no están alineadas con mi doctrina, pero lo importante es tener este tipo de espacios donde nos sentimos en comunidad y esto enriquece a nuestros hijos porque cuando ellos sean mayores probablemente seguirán nuestro ejemplo y se agarran de esto y se vuelven modelos, bien sea que estamos presentes o no, y se pueden sentir muy orgullosos de estos. Y bueno, lo voy a dejar por ahí. Ven, yo también me acuerdo de estar en espacios espirituales cuando era joven y yo considero que esos momentos me dieron gran cantidad de confianza para poder hablar en público. Mamá Jenny, ¿puedes agregar algo con respecto a los programas y qué quieres específicamente que los niños negros logren y cómo pueden desarrollar? Alguien escribió algo en el chat que decía que estos niños son niños que se van a hacer ver. Esta generación se está asegurando de que cada uno de nosotros los veamos. Entonces, si voy a interactuar con ellos, algo que pienso es defender los derechos de manera saludable. Quiero empoderar a los niños pequeños con los que interactúo para que puedan defender sus derechos de manera saludable y con compasión para que ellos puedan proyectar esto, porque ellos algunas veces, porque tienen un montón de hormonas alborotadas, pueden sentirse frustrados y entonces dicen, nadie me escucha. Y entonces no has dicho ni una sola palabra, estoy aquí lista para escuchar. Entonces, tienen que aprender a defender sus derechos de manera saludable y cuando planeo un programa trato de incorporarlos tanto como sea posible. Si volvemos al ejemplo de la iglesia, y yo sé que doctor Lee estará de acuerdo, recuerdo que seguramente pen- pensé, porque en la iglesia baptista decía, yo me minimizo para darte espacio a ti. Bueno, claro que podemos tener traumas cuando hablabas de cuando nos quitaban las sábanas y de pronto yo no estoy en esto, pero algunas veces uno dejaba de hacer las cosas porque decía, uy, no, ¿qué tal que me quiten las cobijas por haber hecho esto? Entonces podemos maximizarnos para darles espacio a ellos y saber qué es lo que están buscando. Yo soy la líder de los niños en mi iglesia.
están muy emocionados porque estaban leyendo el Salmo 7 en la Navidad y estaban muy emocionados en lugar solamente que fuera un baile. También entonces traemos todo esto, los involucramos tanto como se pueda y por último queremos que de la idea pasemos a la acción rápidamente, porque si tenemos una idea colectiva o individual, si no lo podemos hacer en de un momento a otro, que por lo menos sea en la semana siguiente, para que cuando ellos se estén preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer no? Entonces ellos pueden recordar lo que ustedes dijeron y pueden recordar un momento en el que sí lograron hacer algo. Entonces todo el tiempo voy de la idea a la ejecución para que ellos realmente no solamente escuchen mi voz, sino que escuchen la voz de ellos mismos. Y esto me ha probado que es muy, muy positivo. Nos están mandando un montón de corazones. Creo que nos quedan unos 5 minutos. Entonces voy a revisar el chat porque estamos hablando de la espiritualidad. Un participante nos pregunta, ¿cómo podemos ser padres sin que seamos juzgados todo el tiempo? Porque las fuentes externas tienen un gran impacto. Mm. A esto podría yo agregar que a mí no me importa lo que diga el mundo de afuera, para, para las personas que tienen mis apellidos, porque yo quiero que ellos sean miembros productivos de la comunidad. La vez pasada que hablamos con las señoras, yo les permito a mis hijos escuchar líricas que pueden no ser apreciadas por otros. Y hay personas que me han dicho, no deberías dejar que tus hijos hagan esto. Y yo les digo, pero mi niño tiene una capacidad de lectura de octavo grado y está en sexto grado y puede escribir muy bien y pueden participar y conocen muy bien muchos temas. Entonces, cuando podemos darle el contexto a lo que estamos hablando, entonces yo les estaba contando una historia de cómo los más pequeños de mis hijos estábamos en el automóvil y estábamos explicándoles qué son las alegorías y de qué se trata. Entonces, inmediatamente ellos dijeron, ah, sí, es como cuando, como los robos armados, es como Able MJG. Exacto. Bueno, puede haber personas que no saben qué son A, BOL y MJG, pero al mismo tiempo mis hijos dijeron y, y entonces ellos inclusive podían eh, cantar en el colegio y entonces es importante que estén expuestos al mundo real y al final del día yo soy el responsable de cómo estos niños van a poder desempeñarse y cómo van a agregar, a aportar a la comunidad. Mamá Jenny, ¿qué dirías? ¿Decir algo? Rápidamente, rápidamente. A veces esta respuesta nos hace sentir incómodos y tenemos que estar abiertos a los cambios con base en la ciencia que se están dando y especialmente nosotros los negros lo sabemos. Un muy buen ejemplo es cuando nuestra madre nos llevaba a a la cama, entonces nos ponía sobre el estómago, nos acostaba boca abajo y entonces
lo que sucede es que a medida que la ciencia avanza, podemos hacer las cosas mejor. Y después dijeron que Plutón ya no era un país, entonces ya no son los mismos planetas que nosotros tenemos. Entonces, que hay distintas formas de hacer las cosas, pero sí hay juicios que son anécdotas. Entonces, allí es donde hay que saber exactamente dónde estamos, pero si hay otras cosas que no nos pasan, y uno también puede decir, yo elijo no criar a mis hijos como fui criada yo, entonces podemos estar abiertos, pero cuando se va a las cosas más importantes, tenemos que ajustarnos a lo que más nos sirve a nuestro propio ambiente. Bueno, creo que nos quedan como 10 segundos para esta discusión que estamos enraizándonos en el amor. 10 segundos, doctor Lee. Bueno, yo diría que cuando los niños negros están rodeados de conexión, significado y cuidado, no solamente sobreviven, sino que le dan forma al mundo en el que viven. Jenny, que el amor sea una palabra de acción. Eh, Probablemente no los escuchen siempre, pero siempre nos verán. Siempre debemos estar abiertos al amor. Y yo tengo que decir esto, tenemos que querernos a nosotros mismos, porque si no tenemos nuestra copa llena, no vamos a poder llenar la copa de los demás. Entonces, si ustedes están mal, si se sienten mal, entonces miren cómo está su sistema nervioso. Ámense a sí mismos para poder transmitirle ese amor a nuestros hijos. También, Jenny LaFlor, doctor Lee, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros participantes. No nos veremos la semana entrante, sino el 23 de febrero para el tercer episodio, donde vamos a hablar de el espacio de socialización para padres negros. Cuídense mucho y nos vemos en 15 días.